Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy los saludo desde las instalaciones de la USO Nacional aquí en Barranca Bermeja y me acompaña Fernando Coneo, presidente de la subdirectiva Barranca Bermeja. Fernando, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Gracias, Lina, muy buenas tardes a toda la audiencia del Semanario Obrero. Bien, hemos querido invitar a Fernando para hablar de diferentes temas tan coyunturales como es lo que tiene que ver con el campo Rubiales, con el PMRB, con la campaña a la cual se ha unido la subdirectiva Barranca Bermeja y es en rechazo al relleno sanitario, entre otros temas que más adelante estaremos desarrollando. Fernando, entremos en contexto y primero expliquémosle a nuestros televidentes en qué consiste, qué es mejor eso del campo Rubiales. Bueno, sí, hay algo importante que señalar y que esta organización sindical lo viene haciendo en el Congreso de la República con las comunidades en todo el país. Lo primero es que señalar que esta política que han desarrollado estos últimos gobiernos y los ministros de minas para entregar esos campos petroleros que son tan importantes para la nación, para la economía y para el futuro de Ecopetrol, hoy con la reversión que se debe hacer del campo Rubiales en el año 2016 y con la disposición de Ecopetrol, porque así lo señaló el presidente de Ecopetrol, que está en la disposición de recibir esos campos y que son necesarios para el futuro de Ecopetrol, el ministro de Minas y el señor Santos han expresado que se lo van a seguir dando a esas empresas multinacionales como Pacific Rubiales, en el caso aquí del centro de la Oxy, y hoy obviamente esto tenemos que salir a rechazarlo. Por eso el día 29 se hizo una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, donde se han instalado 3 comités de alianza por la reversión Campo Rubiales. Se ha desarrollado en Villavicencio, en Bogotá y en la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Y qué van a hacer esos comités? Precisamente van, junto a la Unión Sindical Obrera, vamos a empezar una campaña del 2014-2015 para que políticamente las comunidades y todos los trabajadores nos movilicemos para que se haga esa reversión de ese campo tan importante como es el campo Rubiales, que queda en el Meta. Y obviamente, pues para el día viernes 14 de noviembre y 15, día sábado, vamos a estar los diferentes comités junto a los trabajadores de la USO, allá en Rubiales, instalando la oficina de la USO, para que desde ahí se van a diseñar toda esa política para que presionemos al gobierno nacional y al ministro de Minas para que esas reversiones se hagan una realidad y podamos con ese petróleo, no solamente el de Rubiales, sino también está el de Matachines en Purificación Tolima, el de Santa Ana en el Putumayo, se deben de revertir para la nación, para nosotros poder que con ese petróleo poderlo nutrir tanto en la refinería de Barranca Bermeja como la refinería de Cartagena. Bien, pero ¿por qué es tan importante este campo para la economía del país? Bueno, es importante, Lina, por lo siguiente. Los estudios que se han hecho es que el petróleo se va a agotar en 8 o 10 años, las reservas de petróleo en Colombia se van a agotar. Y de la forma en que estas transnacionales vienen sacándose petróleo de una manera que además de contaminar el medio ambiente, es que ese petróleo que sacan esas transnacionales, ni Ecopetrol ni la Agencia Nacional de Hidrocarburos tienen una medición de cuánto petróleo es que sacan a diario esas transnacionales. Los datos que dan del millón de barriles que se extraen en Colombia diarios es porque lo dan las transnacionales, más no porque el gobierno o Ecopetrol tengan una medición. Y si no devolvemos esos campos, pues obviamente no vamos a tener, ¿cierto?, los colombianos para nutrir estas refinerías como la de Barranca Bermeja, que hoy se le inyectan 250.000 barriles, y en el caso de la modernización y la ampliación de la de Cartagena, 170.000 barriles. Es decir, se va a acabar el petróleo en el año 2022 y prácticamente no va a haber futuro para Ecopetrol. Entonces es un llamado que está haciendo la Unión Sindical Obrera de la urgencia que tenemos que unirnos todos los colombianos en que ese campo Rubiales se revierta y en todos esos campos se reviertan para Ecopetrol. Claro que sí, precisamente la organización sindical ha sido abanderada de este proceso en defensa del campo Rubiales, y es así como en estos días se hizo en la ciudad de Bogotá el lanzamiento de la campaña de Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol. Veamos en el siguiente informe cómo se desarrolló.
Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Campos Rubiales para Ecopetrol S.A. desde aquí del Salón de la Constitución en el Capitolio, en el Senado de la República. Esto es muy importante porque estos son los pasos que estamos dando para que efectivamente en 14 meses este campo, que es importante para la nación, pase a ser operado por Ecopetrol. Allí se produce algo similar a lo que se carga en la refinería de Barranca Bermeja, el volumen de crudo que se requiere para cargar la refinería de Barranca Bermeja, entre otras cosas, refinería que requiere la adecuación para cargar este tipo de crudo 100%. En términos del déficit fiscal que se está produciendo en el país, que se prevé para el año entrante de 12.5 billones, también este campo es muy importante porque representa entre 5 y 6 billones de pesos anuales el no tomarlo y entregárselo, continuar dándoselo a Pacífic Rubiales. Por eso nosotros estamos llamando a que efectivamente la política petrolera tiene que corresponder con los intereses nacionales. Los campos que hemos entregado a perpetuidad tenemos que retomarlos. Ahí hemos perdido 20.5 billones de pesos y igualmente esto no tiene que ser sí porque sí. Esto tiene que reflejarse en el precio del combustible. No puede ser posible que hoy el precio del petróleo haya bajado, descendido 24 dólares barril y el precio de la gasolina en Colombia siga subiendo como en el 2008, donde el barril de petróleo bajó de 150 a 50 y en el 2008 el único país del mundo en el cual la gasolina siguió subiendo se llama Colombia. Eso no nos va a volver a pasar, de eso estamos seguros. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Hoy nos encontramos en el Salón de la Constitución, el 7 de noviembre, como una fecha muy importante en este foro que representa el rescate de la soberanía nacional y el rescate de un recurso fundamental para los colombianos y colombianas y para Ecopetrol, para el fortalecimiento de Ecopetrol, como es la finalización del contrato de Pacífic Rubiales, que en el año 2016, en marzo de 2016, debe retornar completamente a Ecopetrol. Campaña pues que hoy precisamente se reafirma en este foro con todos los asistentes en la vía de construir ese futuro que cada día no es más mezquino por parte de las políticas que el gobierno Santos y los gobiernos anteriores han venido desarrollando frente a la privatización y la entrega de un recurso tan valioso como lo es el petróleo para el desarrollo de nuestro país. Hoy invitamos a todos los colombianos y colombianas, a todos los trabajadores y trabajadoras de Ecopetrol, a todos los socios afiliados a nuestra gran organización, a la Unión Sindical Obrera, a cerrar filas por la defensa y por la reversión de este contrato, por la finalización de este contrato para que no haya prórroga del mismo a la Pacífic Rubiales, multinacional que hoy expolia nuestros recursos, multinacional que hoy se apodera de la infraestructura nuestra y contra la cual debemos cerrar filas y salir juntos en movilización y lucha por la defensa de Ecopetrol, por la defensa de nuestro petróleo. Importante campaña entonces que empieza a realizar o que sigue mejor realizando la organización sindical en defensa de este campo. Petróleo colombiano, recurso para los colombianos. Fernando, ¿qué significa? ¿Cómo ha llegado la organización sindical a Campos Rubiales? ¿Qué ha traído todo esto para la UCS? Bueno, esto es un reto, Lina, hay que señalárselo a todos nuestros oyentes y seguidores que para la UCS ha sido un reto llegar a Rubiales. Primero por la complacencia que tiene esa multinacional por parte de los gobiernos anteriormente, el de Uribe Vélez y hoy el de Santos, donde hay un destacamento de ejército colombiano, que es la que hace el primer anillo de seguridad de esa empresa, después la Policía Nacional hace otro anillo, y tenemos serios argumentos y pruebas que organizaciones por fuera de la ley, al margen de la ley, también hacen un cordón de seguridad de esta empresa allá en el Meta. Y obviamente para esta organización ha sido bien difícil. Ustedes saben que hemos hecho asambleas allá y hemos tenido todos los obstáculos por
tanto de esa empresa como del mismo gobierno nacional para que el abuso no llegara a esos trabajadores y a las comunidades. Y donde de cara al país le hemos dado el debate al gobierno de Santos lo grave que ha sido y lo lesivo que ha sido la entrada de esa multinacional a extraer ese petróleo. Y obviamente las condiciones que nosotros hemos denunciado y que van a ser denunciados en próximos programas aquí en el Semanario Obrero, donde no es cierto lo que salen por los medios de comunicación diciendo que cuando llegó Rubiales, Pacífico Rubiales al Meta, llegó el trabajo, llegó el desarrollo, llegó muchas cosas que quieren hacer mostrar, pero la realidad es otra linda. Y la verdad es que hoy queremos denunciarlo. Esas empresas transnacionales vienen simplemente a saquear el petróleo, vulneran los derechos de los trabajadores, no dan desarrollo ni en educación, ni en salud, ni en carreteras, ¿cierto? Ni siquiera en regalías, porque eso es otro atractivo que decía el gobierno nacional, que permitiendo que fueran las transnacionales y no Ecopetrol el que sacara esos crudos, pues hoy lo podemos decir que con las pruebas que tenemos la Unión Sindical Obrera ha sido difícil, pero creemos que con la unidad que debe haber de las comunidades, de las clases políticas, de las organizaciones sindicales hermanas, de la CUT, de todos los partidos políticos que hoy quieran este país, esa transnacional Pacífico Rubiales hay que erradicarla del país por todo el daño al ecosistema, por el daño a los derechos humanos, el daño a los derechos laborales, el daño a todo lo que es la soberanía de este país. Entonces ha sido difícil, pero creemos que en esta unidad que hemos iniciado vamos a hacer que se revierta esos campos para la nación. ¿Pacífico Rubiales es Colombia? Bueno, eso es lo que nos han querido dar, Lina, y ustedes ven cómo es uno de los patrocinadores de la Selección Colombia. Han comprado acciones en medios de comunicación, lo hacen ver como una panacea, han sacado videos institucionales donde sacan trabajadores a que digan que es la panacea, que es lo mejor, que es el futuro de Colombia, cuando la realidad, con las pruebas que tenemos como Unión Sindical Obrera, es otra. Y por eso creemos que hoy hay que develar la verdad y hacer un llamado a nivel nacional y estamos haciendo también de carácter internacional todas las denuncias sobre cómo el gobierno de Santos, su ministro de Minas, le dan todas las facilidades para que estas empresas como Pacífico Rubiales violen todos los derechos humanos y aquí parece que no pasará nada. Y asimismo el desplazamiento de las comunidades indígenas. Claro, que eso es otra cosa que hay que plantearlo aquí, que prácticamente en favorecimiento de esas transnacionales, Álvaro Uribe, y vuelvo, lo insisto, hay complicidad también de las fuerzas militares en desplazar todas esas comunidades indígenas que habitaban en esos campos, que hoy prácticamente están desalojados esas comunidades indígenas de campesinos y que prácticamente por favorecer una empresa para que extrayeran ese petróleo han cambiado culturas, han cambiado cosas importantes que teníamos en ese departamento. Bien, ya veíamos entonces lo que está realizando en este momento la USO, defendiendo este campo petrolero, el más importante que tiene el país, pero hablemos del acompañamiento que se va a hacer a este proceso desde las regiones, Fernando. Sí, esto es importante, Lina, porque es que hoy la USO está planteando que el problema de Ecopetrol es un patrimonio de los colombianos. Y si hoy todos los colombianos, los patriotas, los que nos duele esta patria, los que sentimos la soberanía nacional, no salimos unidos a defender que este campo, el campo Rubiales, como los demás campos, sean revertidos, se pongan en función para la nación. El senador Jorge Enrique Robledo hacía una reflexión. Si en el 2016 se devuelve ese campo para Ecopetrol, para que sea explotado para Ecopetrol, es alrededor de 13.500 millones de dólares que le van a llegar a la nación, que le van a llegar al gobierno para que sean invertidos en salud, en educación, en desarrollo para el país. Y por eso hoy esos comités no pueden ser solamente allá en Villavicencio o en Bogotá, en Barranca, en Bucaramanga, en Cartagena. Estamos llamando a los pensionados, estamos llamando a todos los partidos políticos, estamos llamando a la Central Unitaria de Trabajadores, a las organizaciones sindicales, de estudiantes, campesinos, que nos unamos en esos comités pro reversión Campo Rubiales y obviamente en Barranca Bermeja por el desarrollo del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Bien, es el llamado que hace la organización sindical a todas las comunidades, a todos los colombianos para que se unan a esta campaña en defensa de Campo Rubiales y la reversión de ese contrato. Claro que sí.
Bien, pasemos a otro tema, Fernando, y es el que tiene que ver con el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. ¿Cómo está esto en este momento, después de todos los debates que se han dado en la Duma departamental, en el Congreso de la República? Sí, Lina, este es un punto muy importante para los barranqueños, los santandereanos y para el mismo pueblo colombiano. Y es un debate que hoy tenemos abierto con el gobierno de Juan Manuel Santos y con su ministro de Minas. Y obviamente la Junta Directiva de Ecopetrol, pues, expresado por la misma vicepresidenta Federico Amaya, vicepresidente de Refinación, es que no se va a hacer todavía el plan de modernización de la refinería, o no se va a seguir, porque también hay que dejar algo claro, Lina. Ya se han invertido $1.000 millones en el inicio de esa modernización. Ya hay un gerente de ese proyecto. Es decir, ya hay recursos de la nación que se han invertido para iniciar, y lo que estamos solicitando es que se siga ese proyecto. Y es que lo que dice el vicepresidente de Refinación de Ecopetrol es que hasta que no se culminen las obras de la refinería de Cartagena y hasta que no se haya, y eso lo pide la Junta Directiva de Ecopetrol, un documento COMPET donde el gobierno le garantice a la Junta Directiva de Ecopetrol que los recursos que se van a invertir para la modernización de esa refinería no se haga, pues ellos no van a echar para adelante esa modernización. Y esto hay que decirlo aquí. Barrancabermeja, Santander entero, como lo hicimos en la Asamblea Departamental, donde el gobernador de Santander, donde el alcalde, donde todos los diputados, los concejales de Barranca, los gremios, la USO, la CUT, todos estuvimos unificados en que hay que exigirle a Santos, que en campaña se comprometió que ese plan de modernización iba porque iba, y hoy Santos le incumple al departamento de Santander y a los colombianos. Entonces este plan de modernización se vuelve un SOS para los barranqueños, y por eso este 20 de noviembre que se va a hacer un foro convocado por los gremios, convocado por las autoridades, pero desafortunadamente ese foro no viene a plantear realmente la modernización de la refinería, sino viene a plantear es que si se va a acabar los recursos, si se va a acabar el petróleo, pues obviamente Barrancabermeja tiene que ir visionando que ya no debe ser de la industria del petróleo, sino ya nos están vendiendo la idea de que nos volvamos una ciudad logística, de servicios, de turismo, cuando la realidad es que por 50, 60 años, o por los mismos 91 años, el eje de la economía en Barrancabermeja ha sido la refinería de Ecopetrol y ha sido los campos de producción. Y por eso el plan de modernización de esta refinería no puede ser un problema solamente de la USO, un problema de 2 o 3, no, es un problema de toda la ciudad. Y hoy se refleja con el problema socioeconómico que vive la ciudad. Hoy vemos cómo Barrancabermeja se siente en el comercio, se siente con los empresarios, se siente con la cantidad de desempleados que tenemos en la ciudad, que hay una crisis en la ciudad. Y estamos pidiendo que ese 20 de noviembre a las 7 de la noche también nos sumemos al cacerolazo para exigirle a Juan Manuel Santos que se siga con la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Si no se hace esa modernización, nuestra refinería va a colapsar el mantenimiento, porque prácticamente esas plantas son obsoletas para el crudo que le está llegando y para poderlos convertir en gasolina o en petroquímica. Entonces el llamado que está haciendo la Unión Sindical Obrera es que debe volverse un objetivo principal de todos los barranqueños y los santandereanos, acompañar a la USO en las movilizaciones, en lo que tengamos que hacer para que Juan Manuel Santos y su ministro de Minas pongan los recursos para que se dé la modernización de la refinería. Hay que hacer énfasis en la falta de voluntad política por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que obviamente cala en la Junta Directiva de Ecopetrol. Claro, porque es que en la Junta Directiva de Ecopetrol está el ministro de Minas, está el ministro de Hacienda, ¿cierto? Que son las voces cantantes, las que definen finalmente qué se hace o no se hace en Ecopetrol. Y por eso hoy señalamos que el único responsable de que no se esté haciendo no se sigue haciendo la modernización de la refinería de Barrancabermeja se llama Juan Manuel Santos y se llama su grupo ministerial que está dentro de la Junta Directiva de Ecopetrol. El mensaje para los barranqueños. Bueno, el mensaje para los barranqueños es que la USO sigue acompañando las luchas sociales, estamos acompañando a los compañeros de Azonal Judicial, a los profesores de FECODE, a las comunidades de escolta que también están haciendo las movilizaciones, y que hoy estamos planteando que hay que seguir trabajando hacia un paro municipal por todos estos problemas que tiene la ciudad y el país. Todos unidos por tener un país nacionalista, con todos los derechos de los trabajadores,
y que Colombia no sea la Colombia que quiere los Juan Manuel Santos o el Fondo Monetario Internacional. Desde luego, en defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que próximamente también, a propósito de este tema, habrá en la ciudad un foro, ¿no? Recordemos las fechas, Fernando. Sí, el día 20 y 21 en Expoventos va a haber un foro programado por los empresarios, los comerciantes, y van a venir, creo, la Comisión Quinta de Cámara, ¿cierto? Van a venir a ese foro, pero queremos que ese foro, para que dé realmente objetivos claros, tienen que hablarse las cosas claras a Barranca Bermeja. ¿Va o no va la modernización de la refinería? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Porque así mismo sabremos los barranqueños qué vamos a hacer. Bien. Sigamos hablando de la refinería de Barranca Bermeja y ahora con respecto a los temporales, a los trabajadores temporales que allí laboran y que fueron, por llamarlo de alguna forma, beneficiados, acogidos dentro de un acuerdo que firmó la organización sindical con Ecopetrol el pasado en mayo de 2013. ¿Qué pasó con estos trabajadores? ¿En qué situación se encuentran hoy luego de firmado este acuerdo? Sí, lo primero que tenemos que señalar es que esta organización sigue avalando ese acuerdo que se hizo de acuerdo de temporalidad, pero que en este momento la situación de la refinería de Barranca Bermeja, donde hemos demostrado como Unión Sindical Obrera que esa contratación que se ha hecho al mantenimiento de las paradas de las plantas y del día a día y de las emergencias que se dan en torno a la refinería de Barranca Bermeja, es necesario esos compañeros temporales que tienen alrededor de 30, 25, 30 años laborando para Ecopetrol y que son trabajadores que le han dado todo para que esta empresa sea grande y que su trabajo no tiene ninguna inobjetabilidad, son buenos trabajos que se hacen, y lo que le estamos proponiendo a la gerencia junto a estos compañeros es que desde el 1 de enero del 2015 los compañeros sigan laborando para Ecopetrol, que no nos pudimos ir con el plan 70 porque obviamente esa reforma pensional, desafortunadamente la Corte Constitucional votó en contra de los trabajadores, y hoy lo que esta organización está planteando es que esos trabajadores temporales que no se pudieron ir pensionados deben de seguir laborando para nuestra empresa colombiana de petróleos. Bien, pero ¿por qué esta problemática? ¿Qué es lo que pasa después de firmado el acuerdo? Bueno, es que han salido unos ítems, si los podemos decir. Uno es que después de la reforma tributaria, a cualquier trabajador que se vaya indemnizado, ¿cierto?, se le van a retener unos recursos. El 33% de lo que se le da a un trabajador lo retiene como una retención de fuente, ¿cierto? Y obviamente en esas condiciones ningún trabajador en Colombia se va a poder ir, porque prácticamente pierde ese derecho a seguir trabajando, a pensionarse, pero a cambio de eso se le va a quitar esos recursos. Uno, eso. Y dos, porque creemos que las condiciones de salud de muchos trabajadores que se han contaminado, que están enfermos, Ecopetrol debe responsabilizarse o que se pensionen los trabajadores o que sigan laborando hasta que se puedan pensionar. Y obviamente pues esta organización va a seguir luchando porque se empleen trabajadores de forma directa, que es lo que necesita la refinería, y que hoy la política de Ecopetrol es tercerizar el mantenimiento en el caso de la refinería. Bien, es entonces la situación de los trabajadores temporales, quienes fueron acogidos a través de un acuerdo que se firmó en mayo de 2013 entre la USO y Ecopetrol. ¿Cuál ha sido la respuesta frente de este tema por parte de Ecopetrol? Bueno, Ecopetrol inicialmente, de acuerdo al acuerdo que se había firmado, ellos plantean que después del 1 de enero los 66 compañeros temporales deben de salir indemnizados y deben de salir de la empresa. Pero a pesar de que los compañeros hoy están unificados a que no van a recibir eso que plantea Ecopetrol, se iniciaron una serie de tareas, plan reglamento dentro de las cafeterías, vienen haciendo el plan Tortuga, y hoy se recibió una comisión del sindicato y de trabajadores y se le planteó una propuesta a la gerencia de Ecopetrol. Esperamos que el día lunes se llame a la organización sindical para mirar una alternativa diferente a que esos compañeros sean sacados de la empresa, sino por el contrario, lo que le estamos diciendo a Ecopetrol es que los necesitamos y que hoy la necesidad del mantenimiento de muchas paradas de planta que están a punto de colapsar la refinería, es necesario tener a los compañeros temporales dentro de la empresa laborando.
Bien, ojalá llegue a un feliz término esta reunión que se dará próximamente entre la organización sindical y la empresa con relación a lo que está pasando con el acuerdo y con los temporales de la refinería de Barrancabermeja. Ahora pasemos a la salud. Fernando, ¿cómo está este tema? Rápidamente. Bueno, Lina, sí, muy rápidamente. Ustedes saben que hoy la interpretación que hace Ecopetrol de la convención que firmamos hace 2 meses es amañada. Y por eso hoy la organización sigue abriendo el debate en la forma en que se quieren contratar todos los servicios médicos de Ecopetrol. Hoy no podemos aceptar que cuando esta organización le ha dicho a Ecopetrol que hagamos un estudio de cuánto vale esa contratación de especialistas, de médicos, de muchos procedimientos que los podemos hacer en la policlínica de Ecopetrol de forma directa y que nos van a bajar mucho de que esa contratación hoy se ha vuelto un cáncer para los servicios médicos. Todos esos recursos que deberían ser para medicamentos, para los tratamientos y para darle salud a los beneficiarios, hoy están en vilo porque esa contratación es lesiva. Por eso hoy estamos haciendo la denuncia de que no se quieren sentar con la organización sindical a discutir el tema de fondo. No podemos permitir que la corrupción de esa contratación acabe con los servicios médicos directos de Ecopetrol. Y por eso hacemos un llamado a todos los pensionados, a los familiares, en unidad con la organización sindical, a salir a defender estos servicios médicos. Y hoy la propuesta que estamos haciéndole a la alta dirección de los servicios médicos y al mismo presidente de Ecopetrol es que la policlínica la debemos de fortalecer, subiéndola a un 3er nivel, con trabajadores directos, especialistas directos, equipos de tecnología de punta, y donde estos servicios médicos se les presta una forma de calidad e integral a todos los beneficiarios. Bien, el llamado entonces desde la organización sindical a que se presten unos mejores servicios de salud en la policlínica de Ecopetrol, teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Bueno, gracias a todos ustedes y como siempre la Unión Sindical Obrera siempre estará abierta a todas las comunidades. Y desde luego a ustedes también por habernos acompañado en esta entrega de nuestro programa institucional. Nos despedimos, no sin antes recordarles visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.